Ahora cambiamos de tema porque el sector de la construcción se prepara para el retorno de la actividad tras la licencia. ¿Cómo será el regreso de los trabajadores nuevamente a sus tareas en este contexto de pandemia? Para ello y para tener más información al respecto es que contactamos con el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O'Neill. Buenas tardes, gracias por estar en BTV Noticias, O'Neill. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. A propósito de esto que sucederá en los próximos días, ¿cómo será este nuevo reinicio de las actividades? Fue la primera área de la productividad en retomar tareas en el marco de la pandemia. Ahora, tras la licencia, lo hará nuevamente. ¿Con qué medidas sanitarias en esta oportunidad? Bien, cuando nosotros volvimos a la actividad el 13 de abril, lo hicimos con un protocolo que habíamos acordado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, entre las cámaras empresariales y el sindicato, y ese es el mismo protocolo que sigue vigente. Así que volvemos con la recomendación de cumplir estrictamente este protocolo. Allí hay un elemento importante, que es que los trabajadores, al presentarse el primer día en las distintas obras, deben llenar un formulario, una declaración jurada, donde responden sobre si tienen síntomas o si han tenido contacto con algún caso positivo en los últimos días. En fin, una serie de cuestiones. En función de esas declaraciones puede haber alguna medida complementaria, como derivarlo al prestador de salud o eventualmente generar algún hisopado, pero digamos que con carácter general para toda la industria lo que rige es el protocolo, que ha sido un protocolo exigente, muy estricto, que ha dado buen resultado y que es con el que volvemos a la actividad. No habrá Hay algunas obras particulares, perdón. No habrá un hisopado masivo, según se desprende de sus palabras. No habrá hisopados masivos. Hay un título en un medio de prensa que puede inducir a error, pero no habrá hisopados masivos. Sí hay obras particulares donde las empresas o los propietarios pueden tomar otras medidas más exigentes, como realizar hisopados a sus trabajadores, pero no es una cosa que se recomiende con carácter general. Es imposible para una industria que tiene aproximadamente 45.000 trabajadores dispersos por todo el país en más de 2.500 obras. Tener una medida de ese tipo es inviable y creo que tampoco es necesaria. Sí es importantísimo cumplir con el protocolo y en las primeras horas de la jornada del martes, cuando nos reintegramos, tener charlas de sensibilización, porque creo que para todos es importante recordar las medidas, enfatizar en la importancia del cuidado, de cumplirlas, y creo que en todas las horas es importante entonces tener ese tipo de instancias. Pero el protocolo es el que ya veníamos cumpliendo y esperamos que siga siendo exitoso como lo fue en términos generales en el 2020. O'Neill, ¿se tomarán medidas especiales más allá de estas que usted nos mencionaba en lo que tiene que ver con obras de gran magnitud, como son el Ferrocarril Central y también la obra de UPM2? Bueno, en la planta de celulosa, por ejemplo, que concentra muchos trabajadores y que además de que concentra muchos trabajadores, hay muchos de esos trabajadores que pernoctan en campamentos donde también se concentran una cantidad importante de trabajadores. Los riesgos son mayores y allí seguramente tenemos información de que va a haber hisopados, que de hecho esa obra ya empezó a trabajar en los primeros días de enero y ya se vienen realizando algunos hisopados en distintos sectores. Obviamente no todos el mismo día, se va haciendo un número de hisopados diariamente para ir cubriendo, pero son medidas complementarias que indudablemente son bien recibidas y que se pueden tomar, pero no son, digamos, algo que estemos aconsejando hacer con carácter general para toda la industria. Pero en la planta de celulosa, probablemente en el Ferrocarril Central y algunas otras obras, las empresas toman algunas otras medidas así complementarias que también son muy positivas. ¿Se ha realizado desde la Cámara, en el marco del cierre de este año, algún balance específico de lo que fue este año tan particular, con una emergencia sanitaria que afectó a todas las áreas, a todos los rubros, y en particular qué pasó con la construcción en este año de emergencia sanitaria por coronavirus? Y yo creo que lo más importante del balance es justamente que la construcción pudo mantenerse en actividad todo el año. Nosotros hicimos una licencia especial de 8 días hábiles, volvimos a la actividad el 13 de abril y a partir de allí trabajamos hasta fin de año sin problema. Con muy buen comportamiento sanitario hasta fines de noviembre. En diciembre, cuando la situación general del país comenzó a ser distinta, con mucho más casos, también hubo algunos casos más en la industria, pero no tuvimos ningún brote en obra, es decir,
hubo operarios que se contagiaron en su vida social, familiar, no sabemos dónde fue el contagio, pero no tuvimos una situación de una obra donde hubiese habido un contagio generalizado, muchos casos en una misma obra. Pero indudablemente cuando hay un caso positivo, eso implica cuarentenar a un grupo de trabajadores, porque no se sabe si se contagiaron o no, genera distorsión. Pero el protocolo fue muy, digamos, exitoso, podríamos decir, en todo el año, y creo que ese es el balance fundamental, que la industria se mantuvo en actividad, que las empresas se mantuvieron en actividad, que se generaron puestos de trabajo para más de 45.000 personas directas y otro tanto indirectos, y eso es lo más positivo. La actividad, indudablemente, este año, los números del Banco Central serán de caída, pero está a tono con lo que pasó en el país todo, ¿verdad? Bien, por supuesto que es positivo para todo el país que un área de actividad como la construcción no haya tenido mayores inconvenientes en el marco de la pandemia. Le agradecemos por hoy sus minutos, Onil. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Que pase muy bien.